Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto volver a saludarles en una edición más de nuestro programa Entorno Económico. Soy el maestro en fiscal Luis Eugenio Estrada, presidente de la Comisión de Prensa del Colegio de Contadores Públicos. Hoy tenemos un tema muy importante que platicarles a todos ustedes. Hemos traído nuevamente, como es nuestra ya tradición, pues un especialista prácticamente en el tema que vamos a hablar, y no nada más en eso, con una trayectoria en la profesión, no nada más de nuestra ciudad de Morelia, sino en el estado y a nivel nacional, un expresidente también de nuestro colegio, y pues que nos da mucho gusto recibir esta tarde con todos ustedes a nuestro amigo el contador Miguel Ángel Calderón Sánchez, contador público certificado, integrante de la comisión de AGAF nacional, regional, es presidente actualmente también de la comisión de auditoría del Colegio de Contadores Públicos. Contador, gracias por venir a platicar con nosotros. Pues gracias que nos invitan, estamos nosotros siempre a sus órdenes, con todo gusto. Muchas gracias. Como les comentaba, el currículum y la experiencia que tiene el contador Miguel Ángel Calderón en el tema que vamos a tratar hoy, pues es muy vasta. Y prácticamente es en lo referente al dictamen fiscal. Estamos ahorita en fechas, en días próximos a cumplir con esta obligación, y lo que queremos es platicarles a ustedes qué es y qué cambios ha sufrido a lo largo de estos años el dictamen. Contador, pues vamos a entrar en materia. El dictamen fiscal famoso, ¿qué es? ¿Cómo está la situación? Pues el dictamen fiscal es realmente un informe adicional al dictamen de estados financieros. Es decir, la base de nuestro trabajo es el dictamen de estados financieros. Y bueno, se elabora un informe adicional para las autoridades fiscales, en donde nosotros damos nuestra opinión y presentamos un informe, y desde luego basado en la revisión que hicimos a un contribuyente. Muy bien. Ahora, anteriormente era obligatorio para ciertas personas, ciertos contribuyentes, que prevé por ahí el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué modificaciones ha habido al respecto? ¿Sigue siendo obligatorio, contador? ¿Cómo está la cosa? Bueno, desde los últimos años, el último año de la administración del presidente Felipe Calderón, salió un decreto en donde decía que los contribuyentes podían optar por el dictamen, no obstante que las leyes fiscales decían que el dictamen era obligatorio a aquellos contribuyentes que tuvieran una cierta cantidad de ingresos, que era alrededor de 45 millones de ingresos al año, estaban obligados a presentar su dictamen. Sin embargo, en esa fecha salió un decreto en donde decía que se podía optar. A raíz de todo eso, pues se ha venido discutiendo las bondades o no de este dictamen fiscal, de este informe fiscal. Y pues en 2014 se modifica el Código Fiscal de la Federación en su artículo 32A, en donde dice que ya no es obligatorio el dictamen, sino que los contribuyentes podrán optar siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Uno de los requisitos más importantes, pues, es la primera fracción, que nos habla de aquellos contribuyentes que tengan en el ejercicio inmediato, o que hayan tenido en el ejercicio inmediato anterior, unos ingresos superiores a 100 millones de pesos. Lo cual, pues realmente en México, que está formado de la mayoría de micro y pequeñas industrias, pues muchos quedan fuera de esos parámetros, ¿no? Entonces ahora solamente aquellos contribuyentes que tengan más de 100 millones pueden optar por presentarlo, ¿sí? Optar, entonces esa palabra es muy importante, pues es una opción, ¿no? Ahora, sí. Ahora, contador, en esta, como lo mencionaba usted, la discusión que se ha manejado, las bondades del dictamen, siempre en su experiencia que tiene, ¿es importante dictaminarse? ¿Qué beneficios tendrá para ahora que digan uno, pues como ya no es obligatorio, pues ya no lo hago? Platíquenos. Pues el tema es que cuando el presidente Felipe Calderón sacó su decreto, inclusive llegaron a manifestar que las empresas ya no iban a dictaminarse para efectos fiscales, y por lo tanto se iban a ahorrar más de 15,000 millones de pesos en honorarios a los contadores. La verdad es que no es correcto, porque como te digo en un principio, una cosa es el dictamen de estados financieros, y el dictamen fiscal no es sino un informe adicional. Desgraciadamente para las empresas, pues no se pueden ahorrar ese dinero, porque
si no están obligados fiscalmente, sí tienen que cumplir con ciertas obligaciones, sobre todo aquellas empresas que tienen créditos, por ejemplo, que hacen licitaciones, que quieran informar al público, que están en la bolsa de valores, pues esas empresas se dictaminan ya de por siempre, porque les es útil. O sea, el trabajo que realizamos los contadores realmente es útil para otro tipo de áreas. Y simplemente para la fiscal. Aquí el problema es que habría que ver, estamos ahorita en los meses más complicados en donde vamos a ver si el dictamen fiscal que hacía el contador público tenía efectos o no en la recaudación de impuestos, porque también era una parte importante, que nosotros al ayudar a las empresas a corregir los errores que podrían tener, o algunos pequeños atrasos por falta de liquidez o por falta de algún recurso, lo pagaban hasta que llegaba el contador y les hacía su revisión. Y entonces ahorita pues veremos si realmente estábamos siendo un apoyo para la recaudación al fisco federal, ¿no? Entonces ahí en ese sentido se veían varias situaciones, como dice usted, una que en verdad tuviera un impacto en la recaudación, esta obligación de presentar el dictamen, pero una muy importante que es la que menciona el trabajo de auditoría que hace pues, el auditor, el contador público registrado, es el valor que le da la información, ¿no?, a sus operaciones, que ahora ya se basan no nada más para cubrir una obligación fiscal, sino para pues evaluar riesgos en las empresas, ese tipo de situaciones, pues prever sí, sobre todo, ¿no? El trabajo de auditoría ha venido evolucionando desde luego y bueno, pues a nivel global pues se han dado diversas circunstancias. Ahora en México se están aplicando las normas internacionales de auditoría en donde se basan precisamente en riesgos. Anteriormente el trabajo de auditoría se basaba en una revisión a la documentación y de alguna manera narrarle al contribuyente o al cliente cómo había estado, se había equivocado, había hecho mal alguna cosa. Y bueno, ahora con este tema de la evaluación de riesgos, de lo que se trata es de que la auditoría sea más proactiva. Es decir, que en lugar de contar lo que pasó, nosotros vayamos hacia el futuro. Es decir, que en base a las experiencias adquiridas, nosotros podamos decirle a la empresa o al contribuyente, oye, ¿sabes qué? Para que tú puedas seguir subsistiendo, en un principio que le llamamos el negocio en marcha, ¿sí? ¿Cuáles son tus posibilidades de que, estando como estás, puedas seguir permaneciendo en el mercado o pueda tu empresa ir hacia el futuro? Entonces, creo que es un cambio muy importante, es muy trascendental y bueno, los contadores nos estamos preparando para poder tener la forma de informar y de analizar desde ese punto de vista la información financiera. Muy bien, muy interesante esta parte. Me regreso un poquito a la parte del dictamen, contador. ¿Hay algún plazo, las fechas? Porque ya ve que ahora en el ambiente de los contadores, luego estamos al pendiente de las famosas prórrogas y todo eso para ver si se amplían los plazos. ¿Qué nos puede platicar? Bueno, el plazo para presentar el dictamen en caso de que alguien optó por hacerlo, bueno, este tema de la opción tuvo que haberlo declarado en su declaración anual del ejercicio, que fue en el mes de marzo. Correcto. Entonces tuvo que haber dicho, ¿sabes qué? Opto por dictaminarme, siempre y cuando cumpla con los requisitos. El plazo para presentar el dictamen sería el 15 de julio, pero también se puede presentar el 30 de julio. Aquí el tema es que anteriormente a las empresas que se dictaminaban, se les otorgaba un plazo de 10 días para pagar las diferencias de impuestos que tenía que hacer cuando el contador público había hecho la revisión y resultaban diferencias a su cargo. Aquí el tema de la presentación es que si tú optas por presentar tu dictamen el 30 de julio, siempre y cuando tus impuestos estén pagados antes del 15 de julio. ¿Por qué? Porque la autoridad dice, ¿sabes qué? Si tú no me has pagado los impuestos, entonces no te puedo reconocer como deducibles las partidas que los causaron. Eso es un quebranto muy importante para las empresas, porque por ejemplo, si tú dejas de pagar las retenciones de salarios, pues todos tus salarios no serían deducibles para efectos fiscales. Entonces también los plazos son muy importantes en este punto, ¿no? Muy bien, contador. Para tomar nota entonces al respecto, en materia del voluntario, el CIPARE, ¿alguna otra opción, otra figura que salió por ahí que nos puede platicar? Bueno, aquí hay un tema que como que no se ha tomado mucho en cuenta y es una obligación que tienen los contribuyentes que vienen señaladas en el artículo 32H del Código Fiscal,
en donde diversos contribuyentes que reúnan ciertos requisitos tienen que presentar información muy parecida a la dictamen y que viene precisamente en el sistema de presentación del dictamen fiscal que se llama CIPRED. Entonces, esa declaración se llama DICIF y es también un formato electrónico que tienen que presentar las empresas. Por ejemplo, en el caso de empresas que tengan más de 644 millones de ingresos, tienen que presentar esa información. Pero también hay algo que quedó muy general y no le hemos hecho mucho caso, que es aquellos contribuyentes que han realizado operaciones de comercio exterior. Y hay muchísimas empresas, aunque no reúnan el requisito de los ingresos, hay muchísimas empresas que realizaron cuando menos una operación de comercio exterior, un pago al extranjero, pagaron intereses, etcétera. Entonces, esas estarían obligadas a presentar que llamamos DICIF, que es la declaración informativa sobre la situación fiscal. Pero esto ya es una obligación del contribuyente. En el caso del dictamen, es una obligación del contribuyente en donde contrata al contador público que lo audite y presente la información. En este caso no, es una obligación meramente del contribuyente y los contadores tendrán que hacerlo, o en su caso también contratar a las gentes que les han venido haciendo el CIPRED para poder presentar esta información. Qué importante esto que nos menciona, contador, y bueno, aprovechando esta situación, luego por falta de desconocimiento de algunas, en esta materia fiscal que es muy cambiante, pues luego por ahí no nos enteramos. En el Colegio de Contadores Públicos precisamente va a haber por ahí dentro de unos días un curso que va a estar impartiendo en materia. ¿Nos puede platicar cuándo es, de qué trata, contador? Bueno, la Comisión Fiscal ha estado trabajando muy intensamente en la capacitación y enseñanza de lo que son las normas internacionales de auditoría, y ahorita uno de los temas que nos interesa para este mes precisamente es la presentación del CIPRED. El CIPRED es un sistema de presentación de la declaración fiscal, del dictamen fiscal. Y ahí viene el DICIF. También, aunado al dictamen, se tiene que presentar un informe del cual también el Instituto Mexicano de Contadores Públicos se ha pronunciado. Entonces estamos preocupados por eso, y el próximo lunes 4 de mayo, de hoy en la tarde, de hoy en 8, habrá ese curso en donde traemos pues a una de las gentes también que conoce más del sistema y que ha preparado inclusive algunas herramientas electrónicas para poder apoyar ese trabajo. Perfecto, contador, pues ya tienen la invitación. ¿A qué hora es? ¿A las 4? A las 4 de la tarde, de 4 a 9. 4 a 9. Sí, a veces tenemos que salir tarde porque pues el tiempo no nos da y tenemos que alargar un poquito las horas ya después de trabajo. Pero bueno, dicen que los contadores públicos estamos a la hora que se ocupe, ¿no? Es correcto. Pues ya tienen la invitación, los invitamos a que acudan y se acerquen al colegio. También los invitamos a que sigan estas cápsulas en nuestro canal de YouTube, redes sociales, en la página del Colegio de Contadores, en el canal de Cambio de Michoacán. Y pues no me resta más que agradecer, contador, qué gusto platicar con usted. Ojalá que podamos contar con su presencia nuevamente y la experiencia que usted tiene en estos temas. Y no me resta más que agradecerles a todos el favor de su atención. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.